¿Cómo estás? Soy Ana Paula. Trabajo en una librería antigua en el centro de San Luis Potosí. Al principio, parecía un empleo tranquilo. Organizar libros, atender clientes, acomodar los estantes. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que algo extraño sucedía, principalmente en las noches en que el movimiento era poco. Estaba sola casi siempre y tenía la sensación de que la librería cobraba otra vida cuando nadie miraba. Ciertos libros desaparecían de donde debían estar y aparecían abiertos en mesas distantes, como si alguien los hubiera leído a toda prisa. La primera vez que sucedió, pensé que había olvidado dónde los puse. Un romance antiguo, de una editorial que ya ni existe, desapareció del estante y apareció abierto en una mesa cerca de la puerta trasera. Me extrañó, pero intenté racionalizarlo. Reorganicé los libros, limpié el polvo y continué mi turno. Pero cuando miré de nuevo, otro libro había desaparecido. Esta vez, un volumen de poesía que nunca antes había visto, con la portada desgastada, que nadie parecía haber comprado o tomado antes. Las noches de poco movimiento se volvieron más aterradoras. Sentí como si alguien me observara, pero cuando me giraba, no había nadie. El aire se ponía pesado y el sonido de páginas pasándose solas resonaba entre los estantes. Intenté hablar con los clientes, pero parecían demasiado normales, incluso sonreían a pasillos que, durante el día, no existían. No sabía si lo estaba imaginando o si realmente había algo que no podía ver. Comencé a anotar los libros que desaparecían y reaparecían. Todos eran antiguos, de editoriales extintas, encuadernaciones que parecían haber sido hechas a mano. Lo más extraño era que los libros siempre aparecían abiertos en mesas diferentes, con páginas específicas, señaladas, como si alguien quisiera que yo leyera aquello. Sentía escalofríos cada vez que me aproximaba para recogerlos. Era casi imposible no mirar alrededor, esperando encontrar algún reflejo extraño o sombra moviéndose. Una noche, noté algo aún más inquietante. Un cliente entró poco antes de cerrar, pero no parecía interesado en comprar nada. Caminaba lentamente por los pasillos, mirando fijamente hacia un rincón que no existía en la disposición normal de los estantes. Cuando intenté saludarlo, sonrió sin responder y continuó mirando. Después, desapareció entre las sombras, y cuando fui a revisar, no había salida allí. Estaba sola, pero sentía su presencia en cada paso que daba. Los libros comenzaron a hacer más que desaparecer. A veces sentía olor a papel antiguo, tinta y moho, incluso sin que nadie hubiera abierto nada. Era un olor que venía de lugares donde los estantes estaban vacíos. Una vez, un libro cayó al suelo solo, abriéndose exactamente en la página que yo había hojeado más temprano, como si alguien estuviera repitiendo mis movimientos. Cada vez más, era imposible ignorar que algo sucedía allí, algo que no podía ser explicado por el viento o por un descuido mío. Comencé a hablar sobre esto con amigos cercanos, pero nadie me creía. Librería antigua. Ana, eso es normal. El lugar tiene historia. Es solo tu imaginación, decían. Pero la sensación de ser observada continuaba. A veces, al atender a clientes normales, parecía que ellos veían cosas que yo no veía. Miraban hacia arriba, hacia pasillos vacíos, y daban pequeñas sonrisas, como si estuvieran compartiendo un secreto invisible. Yo me quedaba paralizada, sin saber si debía reír o salir corriendo. Había noches en las que ni intentaba acomodar los libros, solo observaba. Algunos volúmenes se abrían solos, las páginas pasaban como si manos invisibles las estuvieran hojeando. El corazón se me aceleraba, pero una curiosidad extraña me impedía salir. Llegué a anotar los títulos que más se movían y noté un patrón. Todos hablaban de lugares antiguos, personas desaparecidas, historias de épocas pasadas.
como si la propia librería me estuviera mostrando secretos de quienes la habitaron antes que yo. Una vez escuché pasos que no eran míos ni de clientes. Venían de un pasillo que, durante el día, no existía. Fui hasta allí despacio, sintiendo cada latido del corazón, y no había nada más que los estantes. Pero los pasos continuaron, subiendo y bajando el pasillo, aproximándose a donde yo estaba. Mi instinto gritaba que corriera, pero la curiosidad me paralizó. Los libros comenzaron a susurrar palabras bajas, imposibles de entender, pero suficientes para que sintiera un frío en la espalda. Después de esa noche, pasé a cerrar las puertas de la librería con llave antes de que cualquier cliente saliera. Pero aún así, los libros continuaban desapareciendo, reapareciendo en mesas diferentes, abiertos en páginas que hacían que se me apretara el pecho. Intentaba convencerme de que era solo el desgaste del edificio, corrientes de aire o mi mente jugándome bromas. Pero cada noche me hacía dudar más. Y lo peor es que ahora, siempre que entro sola, tengo la impresión de que no estoy sola de verdad. Con el tiempo, comencé a notar que algunos libros se comportaban de manera diferente dependiendo de la hora. A veces se abrían solos, pero solo cuando la librería estaba silenciosa. Otras veces, parecía que me seguían por los pasillos, cambiando de posición conforme yo caminaba. Llegué a colocar una cámara improvisada en un estante, solo para intentar grabar algún movimiento extraño, pero al revisar las imágenes, todo parecía normal. Ningún libro se movía, ningún pasillo extraño aparecía. Solo el silencio eterno de la librería y yo, demasiado nerviosa para volver sola a esa parte. Comencé a escuchar susurros bajísimos. Al principio, pensé que era el viento pasando por las ventanas antiguas, pero el sonido se repetía siempre a las mismas horas, siempre cerca de ciertos libros. Palabras incomprensibles, frases cortadas, pero con una insistencia casi humana. Intenté anotar lo que oía, pero no logré entender nada. Solo sentía el peso de la mirada invisible presionándome, como si cada susurro estuviera dirigido a mí. Una noche, me senté en una de las mesas para intentar concentrarme y entender qué estaba pasando. Un libro cayó frente a mí, abriéndose exactamente en la página que yo había leído por la mañana. Y de repente, como si tuviera vida propia, comenzó a pasar las páginas solo. Sentí un frío intenso, pero no pude moverme. Cada página que pasaba parecía contar algo sobre mí, sobre mi día, sobre mis elecciones más simples. Era imposible de explicar, y me sentía vulnerable y curiosa al mismo tiempo. Comencé a darme cuenta de que la librería guardaba historias que nadie más podía ver. Algunos libros venían de editoriales extintas, y no había registro de venta o préstamo de ellos, como si solo yo pudiera verlos, o tal vez como si solo yo pudiera ser elegida para presenciar aquello. Los clientes nocturnos continuaban extraños también, siempre mirando hacia pasillos vacíos, a veces incluso comentando bajito cosas que parecían invisibles. Era incómodo, pero de algún modo nadie se sentía amenazado, ni siquiera yo. Una vez, encontré una anotación en un libro que estaba segura de que estaba cerrado en el estante. No era mi caligrafía, ni de ningún compañero de trabajo. Apenas unas palabras cortas, casi imperceptibles. Ella ya vio demasiado. Mi corazón se aceleró y pensé en desechar el libro. Pero una extraña necesidad de entender me hizo sentarme y leer cada línea. No había nada especial más allá de relatos antiguos, pero la sensación de que alguien me estaba observando no me dejó en paz en toda la noche. Comencé a evitar mirar hacia ciertos rincones de la librería. Pasillos que parecían normales durante el día se volvían laberintos durante la noche. Las sombras se alargaban y a veces juraría ver figuras moviéndose rápido entre los estantes. No había nadie, pero la sensación de presencia era abrumadora. Pasé meses intentando racionalizar
pensando que me estaba volviendo paranoica, pero la lógica no explicaba los libros desapareciendo y reapareciendo siempre en las mismas posiciones. Mi miedo creció cuando noté que el fenómeno no se limitaba a los libros. Un marcador que dejé sobre una mesa una vez desapareció y apareció atrapado entre las páginas de un libro distante. Bolígrafos, cuadernos pequeños, cualquier cosa que estuviera en la mesa podía moverse sola. A veces miraba hacia atrás y veía objetos inclinados como si alguien los hubiera tocado. Pero no había nadie, y aún así, el sentimiento de ser observada persistía, constante, silencioso, pesado. La rutina se volvió insostenible. Llegaba temprano para organizar, pero por la noche sentía que el edificio entero se transformaba. Las luces cambiaban de intensidad, las sombras surgían en los rincones que yo conocía, y el silencio era llenado por pequeños sonidos de páginas y pasos invisibles. Intentaba contárselo a alguien, pero nadie me creía. Y comencé a preguntarme si el problema no estaba en mí, si estaba perdiendo el contacto con la realidad. Pero los libros continuaban moviéndose, y no podía ignorar aquello. Una noche, un cliente entró y comenzó a caminar por los pasillos, mirando libros que nadie había puesto allí. Se detuvo ante un estante y sonrió, señalando una serie de libros que habían desaparecido y reaparecido varias veces. Quise hablar, avisar que no podía tomarlos, pero sentí miedo. Era como si él supiera algo que yo no sabía, como si estuviera acostumbrado a aquello, como si fuera parte del misterio. Entonces salió, y el pasillo que recorrió desapareció de mi campo de visión. Comencé a notar que cada noche era diferente. A veces, los libros se movían rápido, otras veces, apenas se movían. Pero siempre había señales de alguien o algo observando. El peso de esa presencia me cansaba, pero también me atrapaba. Empecé a tener pesadillas, siempre con la librería y pasillos que cambiaban de lugar, libros que flotaban y voces que no entendía. Aún así, no podía dejar de ir a trabajar. Era como si la librería necesitara que yo lo viera todo y yo no tuviera elección. Comencé a prestar más atención a los detalles. Algunas páginas de los libros estaban arrugadas, otras con pequeñas marcas de dedos que no eran los míos. Parecía que alguien leía conmigo, repitiendo mis gestos, copiando mis actitudes. Eso me dejó inquieta, pero también curiosa. A veces, dejaba libros abiertos intencionalmente, solo para ver qué pasaba, y, casi siempre, cambiaban de lugar o pasaban las páginas solos, como si reaccionaran a lo que yo hacía. Una noche, decidí quedarme hasta más tarde. Quería ver con mis propios ojos lo que sucedía cuando la librería estaba totalmente vacía. A las 11, todo se volvió más silencioso y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un libro cayó desde lo alto de una estantería solo, abriéndose en la página de un cuento sobre personas observadas sin darse cuenta. Mi corazón se aceleró y, por un instante, tuve la certeza de que alguien estaba detrás de mí, respirando al mismo ritmo. Esa misma noche me escuché pasos en el pasillo que parecían no existir durante el día. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, y cuando miré, vi una sombra rápida cruzando la pared. No era humano, pero parecía seguir mis movimientos. Corrí hacia una mesa e intenté protegerme detrás de unos libros, pero la sensación de ser vigilada no desapareció. El silencio volvió, pesado, y me quedé quieta, sin saber si aquello había sido real o fruto de mi imaginación. En los días siguientes, comencé a notar algo nuevo. Algunos libros mostraban fragmentos que nunca antes había visto, como si las páginas estuvieran cambiando solas. Surgían anotaciones, pequeñas palabras garabateadas a mano, siempre dirigidas a mí. Una vez, encontré una frase que decía: «Estás más cerca de lo que crees». Mi corazón se congeló e intenté ignorarlo, pero sabía que no podía. La librería parecía viva, y yo no sabía si era bienvenida
o si estaba siendo vigilada. Intenté hablar con mis compañeros sobre esto, pero nadie me creía. Algunos decían que estaba demasiado cansada, otros se reían, llamándolo una broma. Pero la sensación de presencia continuaba, cada vez más intensa. Pasé a caminar por los pasillos con miedo, pero no podía evitarlo. A veces me sorprendía hablando con los libros, pidiéndoles que dejaran de moverse o preguntándoles por qué me estaban haciendo eso. Pero nunca hubo respuesta, más allá de las páginas que pasaban solas. Cierta noche, intenté poner un libro de vuelta en el estante, pero parecía resistirse, resbalando entre mis manos como si tuviera voluntad propia. Mi nerviosismo aumentó y sentí una presión en el pecho que me impedía respirar bien. Miré hacia las mesas y vi varios libros abiertos, todos en páginas diferentes, algunas que ni siquiera había leído aún. Un frío intenso recorrió mi cuerpo y me di cuenta de que no estaba tratando solo con objetos, sino con algo que no podía comprender. Poco a poco, pasé a notar pequeñas señales en otros lugares de la librería, picaportes que se movían, sillas que quedaban ligeramente desplazadas, pequeñas sombras huidizas en los rincones. Todo indicaba que no estaba sola. La sensación de observación era constante, como si algo viviera allí y eligiera acompañarme en cada paso. Comencé a sentir que la propia librería me observaba. Ponía a prueba mi paciencia, tal vez incluso mi valor. Una noche, decidí no intentar entender. Me senté en una de las mesas, rodeada por los libros que se movían solos, y simplemente observé. El aire se volvió más pesado y las páginas continuaron pasándose solas, pero sentí una extraña paz, como si finalmente hubiera aceptado la presencia invisible a mi alrededor. Me di cuenta de que, por más que lo intentara, nunca controlaría lo que sucedía allí, y, de algún modo, eso me dio miedo y consuelo al mismo tiempo. En los últimos días, noté que los libros parecían elegir sus momentos. Algunos permanecían inmóviles por horas, otros cambiaban de lugar varias veces en minutos, pero nunca, en ningún momento, se alejaban de mí por completo. Era como si supieran que estaba observando y reaccionaran a mi atención. Entendí que la librería tenía vida propia, que los libros no eran solo objetos, sino testigos y mensajeros de algo que no podía comprender completamente. Hoy, continúo trabajando en la librería de San Luis Potosí. No sé explicar exactamente qué sucede, y a veces intento ignorar las señales, los libros que desaparecen y reaparecen, los susurros y pasos invisibles. Pero la sensación de ser observada nunca desaparece. Algunos clientes nocturnos aún miran hacia pasillos que solo existen de noche. He aprendido a convivir con ello, pero no puedo evitar la duda. Algún día sabré realmente quién o qué habita mi librería, o simplemente acepto que ciertos misterios no tienen respuesta. Me llamo Santiago, y me gusta decir que mi amor por el café naturalmente me empujó a trabajar en una cafetería aquí en San Luis Potosí. Al principio, era solo un trabajo tranquilo: moler granos, preparar bebidas y conversar con clientes que venían del centro de la ciudad. Pero el café donde trabajo queda en un subsuelo de un edificio centenario, de esos que parece que cargan historias escondidas. Nunca pensé que un lugar tan simple podría dejarme tan incómodo. Todo comenzó con pequeñas cosas, casi imperceptibles, pero que comenzaron a acumularse. Al principio, noté que los clientes se quejaban de mesas que aparecían de la nada. Yo siempre pensaba que era impresión de ellos o alguna confusión con las reservas. Pero algunas veces yo mismo notaba cambios: sillas desapareciendo, mesas surgiendo en rincones donde no había espacio. No había lógica ni explicación. Y de alguna manera, parecía siempre suceder cuando yo estaba solo en la cafetería, limpiando u organizando los granos de café. Un día,
Mientras limpiaba el mostrador, una servilleta cayó de la nada. No había nadie cerca, y el viento del ventilador no era lo suficientemente fuerte para derribar nada. Recogí la servilleta. Miré a mi alrededor y sentí un frío en la espalda. Pensé que estaba exagerando, que mi cerebro cansado estaba inventando cosas, pero fue solo el comienzo. Con el tiempo, otros objetos comenzaron a moverse solos. Tazas, pequeñas cucharas, hasta una bandeja de pasteles que se resbaló del mostrador. El olor a café fresco comenzó a confundirme aún más. A veces, sentía el aroma intenso viniendo de una barra que no existía. Miraba hacia atrás, revisaba el mapa del establecimiento y no había nada allí, ninguna barra, ningún equipo. Era imposible, pero el olor era real y persistente. La sensación era extraña, casi provocaba hambre, pero me dejaba incómodo al mismo tiempo. Mesas aparecían en lugares imposibles. Una vez, organicé todas las sillas, revisé el mapa de la cafetería y salí por 5 minutos. Cuando volví, había una mesa ocupando el rincón cerca de la pared que siempre estuvo vacío. No había ningún cliente sentado, solo una taza de café caliente como si alguien acabara de beber. Intenté limpiar y reorganizar, pero en minutos la mesa desaparecía nuevamente o cambiaba de lugar. Comencé a prestar atención a los horarios en que estas cosas sucedían. Percibí que la intensidad aumentaba por la noche, cuando el movimiento era menor. Era como si el café tuviera vida propia, o como si alguien estuviera jugando conmigo sin que yo lo viera. Se lo confesé a un colega, pero él se rió y dijo que me estaba volviendo paranoico. Pero yo sabía que no era imaginación. Cualquier persona sensata sentiría lo mismo. Ciertas veces sentía presencias, pero no veía a nadie. Era un escalofrío súbito, una sensación de ser observado. Yo pasaba por los pasillos del subsuelo, entre mesas y sillas, y sentía que alguien respiraba cerca de mí. La cafetería estaba completamente vacía, pero los pasos, el olor a café, el sonido de las tazas tintineando continuaban. Esto comenzó a afectar mi sueño y mi humor. Me sentía constantemente alerta, casi con miedo de abrir la puerta del subsuelo. Una noche, mientras cerraba la cafetería solo, escuché una conversación. Era baja, indistinta, pero parecía venir de una mesa que nunca existió. Me aproximé, miré, y no había nadie. El aire se puso pesado y sentí un olor fuerte a café, aún más intenso que nunca. La mezcla de olor y voces me hizo retroceder. Tropecé con la silla y casi me caigo. En aquel momento me di cuenta de que algo en el subsuelo no era normal, pero no sabía qué. Comencé a anotar todo en un cuaderno: horarios, mesas que surgían, objetos que se movían, olores y sonidos. Quería encontrar una explicación racional, pero cada registro solo aumentaba mi incomodidad. A veces miraba los registros y no entendía nada. Era imposible que tantas cosas sucedieran al mismo tiempo sin que yo estuviera perdiendo la cabeza. Pero la sensación de realidad era abrumadora. Yo sentía, veía y oía. No se podía negar. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que era cansancio o exceso de café. Pero la sensación de algo mal solo aumentaba. Comencé a fijarme en detalles mínimos: sombras que se alargaban en lugares sin luz, reflejos que no coincidían con objetos, el sutil sonido de sillas arrastrándose en el suelo vacío. Yo ya no sabía si me estaba volviendo loco o si realmente había algo sobrenatural en aquel subsuelo antiguo en San Luis Potosí. Hubo un día específico en que decidí revisar el mapa oficial de la cafetería con más calma. Estaba guardado en un cajón de la oficina, ya amarillento por el tiempo. El dibujo mostraba claramente dónde debía estar cada mesa, cuántas sillas cabían y hasta los puntos de energía. Lo comparé con el salón real y nada coincidía.
Existían espacios vacíos en el papel que, en la práctica, aparecían ocupados. Y lo peor, mesas surgían donde, según el mapa, había solo una pared sólida. Comencé a probar cosas simples, casi tontas. Marcaba el suelo con cinta discreta cerca de las mesas antes de salir. Cuando volvía, algunas marcas estaban fuera de su lugar, otras simplemente desaparecían. En ciertos momentos, mesas enteras aparecían algunos centímetros desplazadas, como si alguien las hubiera jalado con cuidado. No había ruido, ni señal de forcejeo. Era todo demasiado silencioso, lo que dejaba la situación aún más perturbadora. Los clientes también comenzaron a actuar extraño. Algunos se sentaban, pedían café normalmente y, de la nada, preguntaban si aquella mesa siempre había estado allí. Otros hablaban de una barra antigua al fondo, diciendo que les gustaba más. Esa barra nunca existió. Yo intentaba explicarlo, pero ellos se confundían. A veces hasta se sentían incómodos, como si hubieran dicho algo fuera de contexto. Pagaban y se iban, mirando hacia atrás. Una señora me dejó especialmente inquieto. Ella pidió un café negro y dijo que aquel olor le recordaba la barra antigua. Cuando le pregunté de qué estaba hablando, ella señaló hacia un rincón oscuro del salón. Seguí su dedo, pero solo vi la pared desnuda. Cuando volví a mirar, la mujer ya había desaparecido. La taza estaba vacía, todavía caliente, y el dinero exacto sobre la mesa. Comencé a sentir miedo de quedarme solo en el subsuelo. No era pánico, sino una incomodidad constante, como si algo pudiera suceder en cualquier momento. El sonido del molino resonaba diferente, más grave. A veces, yo apagaba todo y todavía escuchaba ruidos de preparación, como si alguien estuviera trabajando conmigo. El olor a café recién hecho aparecía incluso cuando ninguna máquina estaba encendida. Hubo una noche en que las sillas comenzaron a moverse solas. No de forma violenta, sino lenta, casi organizada. Una se alejaba de la mesa, otra se aproximaba, como si alguien estuviera arreglando el salón. Me quedé parado, observando, sin valor para interferir. Mi corazón latía fuerte, pero no conseguía gritar o salir corriendo. Cuando todo paró, el salón parecía listo para recibir clientes. Lo más extraño era que, en esas noches, el movimiento en la caja aumentaba. Entraban pedidos en el sistema que yo no había registrado. Cafés simples, siempre iguales. Cuando revisaba, el dinero aparecía en el cajón, exacto. Ninguna cámara mostraba a alguien pagando. Era como si existiera un turno invisible sucediendo al mismo tiempo que el mío, sin que yo consiguiera verlo bien. Pensé en renunciar varias veces. Llegué a escribir un mensaje para el gerente, pero siempre lo borraba. Parte de mí quería entender qué estaba pasando. Otra parte tenía miedo de descubrirlo. Necesitaba el trabajo, pero cada noche en el subsuelo parecía más larga. El reloj avanzaba demasiado lento allí abajo. A veces, yo tenía la certeza de que pasaba horas, pero solo transcurrían minutos. Comencé a evitar mirar directamente a ciertos rincones del salón, principalmente donde el olor a café era más fuerte. Era una sensación extraña, como si mirar fuera una invitación. Limpiaba rápido, con la cabeza baja, enfocándome en lo que era concreto. Aún así sentía a alguien detrás de mí, observando cada movimiento. Cuando volteaba, nada estaba fuera de su lugar. Solo el olor insistente en el aire. Fue después de esas noches que percibí algo aún más inquietante. Algunas mesas que surgían no aparecían reflejadas en el espejo del fondo del salón. Yo miraba directo, veía la mesa, la taza, hasta marcas de uso. Miraba en el espejo y el espacio estaba vacío. Aquello me hizo helar por dentro. Por primera vez, pensé seriamente que tal vez ni todo allí pertenecía al mismo lugar o al mismo tiempo. Comencé a grabar audios en el celular, solo para tener alguna prueba de lo que estaba pasando.
En las primeras pruebas, nada aparecía. Pero una noche, mientras cerraba solo, escuché el tintineo de las tazas viniendo de un rincón sin mesas. Reproduje el audio después y escuché el sonido distinto de una cuchara agitando el café, incluso sin nadie cerca. El escalofrío en la espalda fue instantáneo. No sabía si reír o si huir de allí, pero necesitaba continuar registrando. El mismo día, noté un detalle bizarro. El reloj del subsuelo nunca marcaba la hora correcta. A veces se adelantaba, otras se atrasaba. Pasé a confiar más en el celular que en el reloj de la pared, pero hasta él parecía funcionar de forma extraña. Un minuto podía durar 5, y un silencio absoluto podía arrastrarse por horas. Era difícil entender si el tiempo allí era real o si yo solo estaba imaginando. Decidí conversar con el gerente sobre los registros, pero él se mostró indiferente. Pensó que yo estaba cansado o exagerando. Algunos clientes comentaban, pero nunca de forma concreta. La cafetería continuaba funcionando normalmente para todos, menos para mí. Yo veía, oía y sentía cosas que nadie más percibía. Eso me dejaba aislado, como si yo tuviera acceso a otro mundo escondido detrás de las paredes del subsuelo. Una noche, algo nuevo sucedió. Sentí el suelo temblar levemente, casi imperceptible. Miré todas las mesas y sillas, pero nada se estaba cayendo. El olor a café se volvió insoportable por algunos segundos, intenso, fuerte, casi haciéndome desmayar. Fue rápido y después desapareció. El silencio volvió, pero la sensación de que había algo allí, mirando, continuó por horas. Intenté no pensar en eso, pero era imposible ignorarlo. Comencé a evitar el contacto visual con los objetos surgidos. Servilletas, tazas, hasta mesas enteras, todo parecía cobrar vida propia. Cada movimiento de ellos me dejaba más inquieto. La cafetería que conocía estaba allí, pero había capas escondidas que solo yo parecía notar. Parecía que yo estaba viviendo dos realidades al mismo tiempo, la normal, visible, y otra extraña, palpable, pero imposible de explicar. Una noche, escuché pasos subiendo las escaleras. Pensé que era un cliente atrasado, pero cuando llegué a la planta baja, el edificio estaba vacío. Subí de vuelta, con el corazón acelerado, y me di cuenta de que algunas mesas habían cambiado de lugar durante mi ausencia. No había explicación lógica. Nadie podría haber hecho aquello tan rápidamente. Fue en ese momento que comencé a creer que el subsuelo tenía vida propia, o que yo estaba interactuando con algo que no debería existir. Comencé a sentir una mezcla de fascinación y miedo. Quería ver hasta dónde llegaría aquello, pero cada noche dejaba una marca mayor en mi psicología. Ya no conseguía diferenciar realidad e ilusión. El olor a café, los movimientos de las mesas, los sonidos de las tazas, todo era lo suficientemente real para asustarme, pero sin ninguna prueba concreta para mostrar a alguien. Era mi experiencia, aislada, imposible de compartir plenamente. En el último día en que cerré solo, decidí enfrentar la situación. Me quedé parado en medio del salón, observando cada rincón. Entonces me di cuenta de que el olor a café surgía en patrones, más intenso cerca de mesas que no existían en el mapa. Caminé lentamente y, al aproximarme, sentí un calor extraño emanando del suelo. Por un instante, imaginé que todo allí podría ser algún tipo de memoria del edificio, grabada en el aire y en los objetos. Pero eso era imposible de confirmar. Salí del subsuelo sintiendo un alivio extraño, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Nunca se lo conté todo a nadie. Algunos días después, fui transferido a otra unidad, en otro barrio. Todavía extraño el olor intenso a café, pero ya no siento la misma presencia. A veces, cuando paso cerca del edificio antiguo, un recuerdo invade mi mente, mesas surgiendo, sillas moviéndose,
tazas tintineando sin razón, y siento un frío en el pecho. Hasta hoy, me pregunto si aquello realmente sucedió o si mi mente lo inventó todo. Tal vez fue el cansancio, el exceso de café o alguna cosa que no consigo comprender. Pero el olor, los objetos, los sonidos, todo parecía demasiado concreto para ser imaginario. Nunca más volví al subsuelo, pero algo dentro de mí sabe que, en aquel edificio en San Luis Potosí, hay algo que continúa sucediendo, incluso sin que yo esté allí para presenciarlo. Y, sinceramente, no sé si quiero descubrirlo. Soy una madre soltera de 27 años y trabajo en turnos nocturnos en una empresa de limpieza. Por eso, mi horario está completamente invertido y mi vida social casi no existe. Hace unas semanas, tuve que mudarme a un apartamento más barato en el centro de San Luis Potosí. El edificio es antiguo, pero el alquiler se ajustaba a mi presupuesto apretado. Al principio, pensé que sería perfecto, cerca del trabajo y de todo lo que necesitaba. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Por la noche, oía ruidos extraños que venían del corredor, incluso cuando sabía que no había nadie allí. Era como si alguien estuviera caminando, respirando despacio, casi inmóvil. Al principio, pensé que eran ratas o el crujido del edificio, pero con el tiempo, la sensación se volvió más pesada y difícil de ignorar. La primera vez que noté algo extraño, regresaba del trabajo a las 3 de la mañana. Abrí la puerta del apartamento y escuché pasos lentos en el pasillo. Pensé que era mi vecino, pero todos los apartamentos estaban oscuros y silenciosos. Aún así, los pasos parecían acercarse a mi puerta, se detenían y luego desaparecían. Mi corazón se aceleró y me quedé quieta, sosteniendo la llave, escuchando. Decidí no salir a mirar. Cerré la puerta con llave y me quedé sentada en la sala, intentando convencerme de que era mi mente cansada. Pero entonces oí un chasquido que venía de la habitación, como si algo se hubiera caído o hubiera sido empujado. Fui hasta allá, pero no había nada fuera de lugar. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Puertas que estaba segura de haber cerrado empezaron a abrirse solas. A veces, el sonido de arañazos en las paredes me despertaba y tenía que revisar con la linterna del celular. Los muebles parecían haber sido movidos. Una silla giraba levemente, una mesa cambiaba de posición. Durante el día, al revisar, todo estaba exactamente como lo había dejado. Comencé a anotar horarios y detalles, intentando encontrar un patrón, pero no tenía sentido. Los vecinos eran escasos y nunca había nadie en el corredor. Llegué a comentarlo con una colega del trabajo, pero ella se rió y dijo que era solo cansancio o imaginación. Una noche, me desperté con el sonido de susurros. No eran palabras claras, solo murmullos bajos y continuos. El ruido venía del corredor, afuera de mi apartamento. Me quedé inmóvil, con miedo de mirar. La luz del pasillo estaba apagada y parecía que nadie había pasado. Tomé mi celular y encendí la linterna, apuntando hacia la puerta. Nada, solo el silencio pesado que llenaba el aire. Por instinto, cerré la puerta de todas las habitaciones y me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. Intenté dormir, pero los susurros continuaron, ahora mezclados con pasos lentos que iban y venían. Empecé a evitar mirar hacia el corredor por la noche. Cuando salía de la habitación, intentaba no mirar la puerta. Algunas veces dejé una silla apoyada contra ella, como si eso pudiera impedir que alguien entrara. Una noche, me di cuenta de que la silla había sido empujada hacia un lado, aunque estaba segura de haberla dejado recta. Sentí un escalofrío en la columna, pero intenté convencerme de que estaba demasiado cansada.
Compré velas y linternas extra, con la esperanza de sentir más control sobre el espacio. Pero incluso con luz, los ruidos continuaban, siempre viniendo de lugares vacíos. Comencé a grabar el audio, pero cuando lo escuchaba después, solo había silencio. En el trabajo, apenas podía concentrarme. Cada vez que recordaba el apartamento, sentía ansiedad y un cansancio extremo. Algunas colegas notaron que estaba diferente, más callada, pero no entendían por qué. Comencé a dormir en el turno del día, cuando no había nadie en el edificio, solo para sentirme más segura. Aún así, por la noche, el miedo regresaba. Una madrugada, oí pasos bajando por el corredor hasta la escalera. La puerta de mi apartamento estaba cerrada y, aún así, parecía que alguien se había detenido frente a ella, respirando hondo. Fue entonces cuando sentí una presencia intensa, casi física, que me hizo retroceder y contener la respiración. Después de eso, intenté investigar con más cuidado durante el día. Caminé por los pasillos, abrí todas las puertas, miré cada rincón. Nada fuera de lugar. Empecé a notar que todo sucedía solo de noche, cuando el edificio estaba completamente vacío. Pregunté a vecinos antiguos si alguna vez habían sentido algo extraño, pero la mayoría solo se encogió de hombros. Una señora dijo que el edificio tenía historia y que siempre pasaban cosas extrañas, pero nadie hablaba de ello. No quise insistir mucho, la sensación de que alguien o algo me observaba persistía, incluso sin pruebas concretas. Comencé a registrar detalles de cada evento: hora, tipo de ruido, dirección, duración. Esto me ayudaba a sentir que tenía más control. Descubrí que los ruidos eran más frecuentes entre la 1 y las 4 de la mañana, coincidiendo con la hora en que regresaba del trabajo. En algunas noches, una puerta se abría lentamente, como si alguien la hubiera empujado. Otras veces, un mueble era arrastrado levemente, pero sin dejar marcas en el suelo. Era siempre discreto, casi sutil, pero imposible de ignorar. La sensación de ser observada era constante y empecé a dormir con un cuchillo al lado de la cama, aun sabiendo que era irracional. Una madrugada, decidí enfrentar la situación. Me puse de pie en la sala, frente al pasillo, esperando oír o ver algo. El silencio fue absoluto durante unos minutos. Entonces, oí pasos ligeros acercándose a mi puerta, deteniéndose justo frente a mí. Mi corazón se disparó y no pude moverme. El aire se volvió más frío y tuve la impresión de que alguien respiraba cerca de mi oreja. Me quedé quieta, intentando no gritar. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, los pasos se alejaron lentamente. Respiré hondo e intenté convencerme de que era solo mi mente, pero sabía que no estaba sola. Después de ese episodio, comencé a notar sombras breves en el corredor. Pasaban rápido, en la periferia de mi visión, siempre desapareciendo cuando intentaba mirar directamente. Decidí colocar una cámara sencilla en la puerta, pensando que podría grabar algo. A la mañana siguiente, al revisar las imágenes, no había nada. Ningún movimiento, ningún bulto. Era como si todo sucediera solo cuando nadie podía ser testigo. Pero la sensación, el frío y los pasos continuaban, como si el apartamento tuviera vida propia por la noche. La duda y el miedo empezaron a pesar demasiado en mi rutina diaria. Empecé a evitar estar despierta dentro del apartamento después de las 2 de la mañana. Cuando llegaba del trabajo, me bañaba rápido e intentaba dormir pronto. Aún así, mi cuerpo se mantenía alerta, como si supiera que algo iba a pasar. A veces me despertaba sin ningún ruido, solo con la sensación de que alguien estaba cerca. El silencio parecía pesado, difícil de explicar. En esos momentos me quedaba mirando la puerta de la habitación, esperando algún movimiento. Mi corazón latía fuerte y yo contenía la respiración.
Nada pasaba, pero el miedo no se iba. Cuando amanecía, todo parecía normal de nuevo. Una madrugada, oí claramente el sonido de la puerta del pasillo golpeando. Me senté en la cama al instante, con el corazón acelerado. Esperé oír pasos después de eso, pero solo vino el silencio. Me armé de valor y abrí la puerta de la habitación despacio. La puerta de entrada del apartamento estaba abierta, de par en par. Estaba absolutamente segura de haberla cerrado con llave. Miré hacia el pasillo, que estaba vacío y oscuro. Cerré la puerta con cuidado y puse la cerradura extra. Pasé el resto de la noche sentada en el sofá, sin poder dormir. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Fui a trabajar, hablé con mis colegas, hice mis tareas normalmente. Pero por dentro estaba agotada y tensa. Cualquier ruido me hacía saltar. Empecé a olvidar cosas simples, como las llaves y los horarios. Mi cuerpo parecía siempre cansado, incluso durmiendo. Llegué a pensar en buscar a un médico, creyendo que podía ser estrés. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo en aquel apartamento estaba afectando mi cabeza, y eso me asustaba más que los ruidos. En una noche especialmente silenciosa, oí algo diferente. No eran pasos ni puertas. Parecía alguien arrastrando algo pesado por el corredor. El sonido era lento, continuo, y se iba acercando. Me quedé paralizada en la cama, sin saber qué hacer. El ruido se detuvo justo frente a mi puerta. Sentí un frío intenso, como si el aire hubiera cambiado. Esperé oír algo más, pero nada sucedió. Después de unos minutos, el sonido regresó, alejándose lentamente. No pude dormir por el resto de la madrugada. Comencé a preguntarme si otras personas en el edificio oían las mismas cosas. Intenté hablar con un vecino del piso de abajo, pero dijo que nunca oyó nada extraño. Eso solo me dejó más confundida. ¿Cómo es que todo parecía sucederme solo a mí? Empecé a desconfiar de mí misma, de mi cordura. A veces me sorprendía pensando que lo estaba imaginando todo. Pero entonces los ruidos volvían, siempre demasiado reales. Los sentía en el cuerpo, en el aire, en el miedo. No era algo fácil de ignorar. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en el borde de mi cama. El colchón parecía levemente hundido. Abrí los ojos despacio, con el corazón casi saliéndose por la boca. No vi a nadie, pero la sensación continuó por unos segundos. Después, simplemente desapareció. Me senté en la cama temblando, intentando entender qué había pasado. Toqué el colchón. Estaba normal. Miré a mi alrededor, todo en su lugar. Aún así, empecé a llorar, sin poder controlarme. Fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Empecé a buscar otro lugar para vivir, aún sabiendo que sería difícil pagar un alquiler más caro. Mientras tanto, intentaba pasar el menor tiempo posible en el apartamento. Me quedaba más tiempo en el trabajo o en casa de una amiga. Cuando tenía que dormir allí, dejaba todas las luces encendidas. Eso parecía disminuir un poco los ruidos, pero no hacía que desaparecieran. A veces, incluso con luz, veía sombras pasando rápido por el pasillo. Nunca directamente, siempre por el rabillo del ojo. Era como si algo evitara ser visto. En una noche de descanso, decidí quedarme despierta para observar mejor. Me senté en la sala, con el celular en la mano y la cámara encendida. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando oí los pasos nuevamente. Venían despacio, como siempre. Todo mi cuerpo se tensó. La sombra apareció en el pasillo, alargada, oscura, sin forma definida. No se podía decir si era alguien o algo. Cuando intenté enfocar la mirada, desapareció. En el video grabado, no apareció nada, solo yo sentada, mirando al vacío. Después de eso, empecé a tener miedo incluso del silencio. Cualquier pausa en los sonidos normales del edificio me ponía en alerta.
El apartamento parecía diferente por la noche, como si no fuera el mismo lugar que por el día. El aire se volvía más frío, más pesado. A veces sentía un olor extraño, como a moho antiguo, incluso con todo limpio. Empecé a tener dificultades para respirar en esos momentos. Mi ansiedad aumentó mucho. Sabía que no estaba bien, pero no podía explicárselo a nadie. ¿Quién creería en sombras que no aparecen? Hoy, todavía vivo en ese apartamento en San Luis Potosí, pero con los días contados. Ya cerré el acuerdo para mudarme pronto. Aún así, las cosas siguen sucediendo. Anoche, oí pasos una vez más cerca que nunca. La puerta de la habitación se movió sola, muy despacio. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir. Nada más pasó después de eso. Pero la sensación de que algo se quedó allí, observándome, no se fue. Y lo que más me asusta es pensar que, tal vez, eso continúe siguiéndome a donde quiera que vaya. En los últimos días antes de la mudanza, empecé a guardar mis cosas poco a poco. Lo hacía siempre durante el día, cuando el apartamento parecía común e inofensivo. Por la noche, evitaba mover cajas o abrir armarios. Tenía miedo de provocar algún tipo de reacción. Aún así, sentía que el clima era diferente, más cargado. Los ruidos se volvieron menos frecuentes, pero más intensos cuando ocurrían. Era como si algo estuviera esperando. Esa espera silenciosa me ponía aún más nerviosa. Prefería cuando había ruido, porque el silencio me asustaba más. En una de esas noches, oí pasos corriendo por el corredor. No eran lentos como antes, sino rápidos, apresurados. Parecían ir de un extremo a otro del piso. Me quedé quieta en la cama, escuchando, intentando entender. De repente, todo se detuvo al mismo tiempo. Ningún sonido, ni siquiera del edificio. La sensación de presión en el pecho regresó y tuve dificultad para respirar. Cerré los ojos y esperé a que pasara. Después de unos minutos, el sonido distante de un coche en la calle trajo un poco de alivio. Pero yo sabía que aquello no había terminado. Empecé a dormir con la televisión encendida, aunque no la viera. El sonido me ayudaba a no enfocarme tanto en los ruidos del pasillo. Algunas noches funcionaba, otras no. En una madrugada, la televisión se apagó sola. El cuarto se quedó completamente oscuro y silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, oí un susurro bajo, muy cerca. No pude entender qué decía, pero sentí el escalofrío subir por mis brazos. Encendí la luz al instante. No había nadie. La televisión volvió a funcionar normalmente después, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, pensé en avisar al dueño del apartamento, pero no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo explicar sombras, pasos y puertas abriéndose solas? Tuve miedo de parecer desequilibrada. Entonces, me quedé callada. Continué contando los días para irme. Evitaba llegar tarde, incluso si eso complicaba mi trabajo. Cuando tenía que volver de madrugada, entraba rápido y cerraba todo. Aún así, sentía que el corredor nunca estaba realmente vacío. Siempre había algo allí, aunque fuera invisible. Faltando pocos días para la mudanza, me desperté con un ruido fuerte en la sala. Parecía algo pesado cayendo al suelo. Me levanté asustada y fui a mirar. Una de las sillas estaba caída, lejos de la mesa. Yo había dejado todo en su lugar antes de dormir. El pasillo estaba silencioso. Levanté la silla con las manos temblando y la apoyé contra la pared. En ese momento sentí un cansancio profundo, más emocional que físico. Era como si ya no tuviera energía para sentir miedo, solo ganas de irme. Esa misma noche, soñé que estaba en el corredor del edificio. Las luces parpadeaban y yo intentaba correr, pero no podía. Cuando desperté, estaba sudando frío. La habitación estaba oscura y la puerta entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado. Me quedé mirando esa rendija por mucho tiempo.
No oí nada, pero la sensación de presencia regresó. Cerré la puerta con cuidado y me acosté de nuevo. Tardé horas en conciliar el sueño. El último fin de semana antes de la mudanza, pasé la mayor parte del tiempo fuera. Cuando regresé por la noche, el apartamento parecía diferente. No físicamente, sino en el ambiente. El aire estaba más frío, a pesar del clima cálido. Al entrar, sentí una incomodidad inmediata. Ningún ruido ocurrió esa noche, ni pasos, ni sombras. Eso debería haberme tranquilizado, pero pasó lo contrario. Era como si algo estuviera demasiado quieto, observando en silencio. Dormí mal, con la sensación de estar siendo vigilada todo el tiempo. El día de la mudanza, me desperté temprano y empecé a sacar las últimas cosas. Mientras cargaba cajas hacia afuera, sentí un alivio enorme. Por primera vez en semanas, pude respirar hondo. Antes de salir, miré el pasillo una última vez. Estaba vacío, como siempre estuvo durante el día. Cerré la puerta y entregué la llave. Nada pasó en ese momento. Ningún ruido, ninguna sombra. Aún así, sentí un escalofrío extraño, como si algo se hubiera dado cuenta de que me estaba yendo. Ya en el nuevo apartamento, las primeras noches fueron tranquilas. Pude dormir mejor, volví a sentirme un poco más normal. Pero, a veces, cuando me despierto de madrugada, siento la misma sensación de antes. Un silencio pesado, difícil de explicar. Algunas noches tengo la impresión de oír pasos distantes, aún sabiendo que no es posible. Intento ignorarlo y seguir adelante. Me digo a mí misma que es solo miedo acumulado. Pero no siempre puedo creerlo. Hasta hoy, no sé qué fue lo que realmente pasó en aquel apartamento en San Luis Potosí. No tengo pruebas, grabaciones ni explicaciones claras. Solo tengo mis recuerdos y lo que sentí durante aquellas noches. A veces pienso que todo fue estrés y cansancio. Otras veces recuerdo los pasos, las sombras y las puertas abriéndose solas. Lo que más me asusta es que nunca tuve la certeza de estar sola allí. Y esa duda todavía me acompaña, incluso después de haberme ido. Mi nombre es Jimena y soy enfermera en San Luis Potosí. Siempre he trabajado de noche en hospitales, pero un lugar en especial nunca ha salido de mi memoria. Era un hospital antiguo, de esos que parece que el tiempo pasó despacio dentro de sus paredes. Recuerdo los pasillos largos, con luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Algunas habitaciones estaban aisladas, casi escondidas, y yo siempre sentía un frío diferente cuando pasaba por ellas. Los pasos resonaban, incluso cuando estaba segura de que estaba sola. Muchas veces intentaba ignorarlo, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación, pero el miedo era real, una sensación que se pegaba a la piel. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar aquel sonido. Es extraño cómo la memoria conserva detalles que el tiempo no borra. Al principio, pensaba que me estaba volviendo paranoica. Trabajar sola por la noche afecta la cabeza de cualquiera. Pero los colegas más antiguos, que ya tenían décadas de experiencia, también comentaban sobre ciertas cosas extrañas. Algunas habitaciones tenían una temperatura que no encajaba con el resto del pasillo. Otras veces jurarías escuchar voces bajas, susurros casi inaudibles. La sensación era de que alguien siempre estaba observando, aunque supieras que no había nadie. La luz de las lámparas se reflejaba en las paredes de una manera que dejaba todo más inquietante. Intentaba concentrarme en los papeles y en los medicamentos, pero mi corazón se aceleraba sin motivo. Cada pasillo tenía su propia historia, o al menos así es como lo sentía. Aquello parecía un laberinto silencioso y con poca luz. Cierta noche,
Después de un turno pesado, fui a revisar una habitación aislada que siempre me daba escalofríos. La puerta chirrió al abrirse, como si me estuviera avisando que no entrara. Dentro no había nada fuera de lo común, solo un olor extraño, indefinible. Me aproximé a la cama y sentí un escalofrío subir por mi espalda. Era como si la habitación tuviera una presencia propia. Respiré hondo y me obligué a ignorar la sensación. Cerré la puerta despacio, pero el sonido resonó por el pasillo, haciendo que pareciera que alguien lo había escuchado. En ese momento, comencé a darme cuenta de que el hospital no era solo un lugar físico. Tenía memorias, recuerdos atrapados en las paredes y tal vez, por algún motivo, yo estaba captando eso. Intenté reírme de mí misma, pero no funcionó. Los días pasaron y aquel sentimiento insistente continuaba. A veces, sentía pasos detrás de mí mientras caminaba por los pasillos. Giraba rápidamente, pero no había nadie allí. El hospital antiguo parecía guardar secretos que nadie se atrevía a contar. Los turnos nocturnos eran demasiado silenciosos y cualquier ruido se volvía aterrador. Había habitaciones que evitaba completamente porque mi instinto me decía que no entrara. Las sombras danzaban en las paredes y la mente humana es capaz de crear cualquier cosa cuando está sola. Pero había momentos en los que estaba segura de que no era solo imaginación. Algo en aquel lugar estaba más allá de lo que podía explicar. Intentaba convencerme de que era solo cansancio, pero mi cuerpo reaccionaba de forma diferente. En algunas noches llegué a escuchar murmullos que no logré identificar. Parecían palabras, pero no conseguía comprenderlas. Mis colegas decían que eran historias antiguas, rumores de enfermeras que habían sentido cosas extrañas en el pasado. Una vez, encontré un diario antiguo de una empleada que mencionaba exactamente las mismas sensaciones que yo tenía. Eso me dejó inquieta, pero también curiosa. ¿Por qué ciertas personas sentían y otras no? El hospital tenía una historia larga, llena de acontecimientos que jamás serían documentados oficialmente. Me daba cuenta de que, de cierta forma, estaba viviendo algo que estaba registrado solo en la memoria del lugar. Eso me dejaba al mismo tiempo fascinada y asustada. Nunca conté estas experiencias fuera del hospital. Era algo íntimo, casi vergonzoso. Con el tiempo, aprendí a lidiar con el miedo. Sabía que no podía ignorar las señales de mi cuerpo. Algunas noches, caminaba lentamente por los pasillos, intentando no provocar los ecos que siempre surgían. Cada paso era calculado, cada respiración medida. Aún así, había momentos en los que el frío subía rápidamente por mi cuerpo y tenía ganas de salir corriendo. Había habitaciones que parecían succionar la energía de las personas. Era imposible no sentir algo extraño allí. Mis colegas más experimentados decían que era normal, que aquel hospital antiguo tenía vida propia. Nunca supe si creía totalmente en eso, pero aprendí a respetar el espacio. Evitaba provocar cualquier situación que pudiera ponerme en peligro. Una vez, durante una madrugada particularmente silenciosa, escuché una puerta cerrarse con fuerza. Corrí para ver si algún paciente se había levantado solo, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y la recepción distante. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la sensación no pasó. Caminé de vuelta por el pasillo, manteniendo la mano apoyada en la pared, y noté que la temperatura había bajado súbitamente. No era un frío normal, era un frío que entraba en los huesos. Sabía que necesitaba salir de aquel lugar, pero también sabía que no podía simplemente abandonar el turno. Era una mezcla de obligación y miedo. La experiencia me marcó profundamente, y hasta hoy lo recuerdo con claridad. Recuerdo una habitación que nunca había visto la luz del día correctamente. La ventana estaba rota y la cortina se balanceaba levemente con el viento.
Entrar allí era como atravesar un portal hacia otro tiempo. Sentía la presencia de algo que no lograba definir. Los pasos que resonaban parecían venir de dentro de las paredes, pero cuando intentaba localizarlos, no había nadie. Algunos colegas comentaban que aquella ala estaba embrujada, pero nadie lograba explicar por qué. Yo no creía totalmente en esas historias, pero no podía negar lo que sentía. Era una mezcla de fascinación y terror. La sensación de estar siendo observada nunca me abandonaba. Cada noche mi miedo aumentaba, pero yo continuaba trabajando. El hospital antiguo tenía habitaciones que parecían vivas. Algunas emitían sonidos, otras tenían temperaturas diferentes, y siempre había esa sensación de que algo sucedería si permanecías por mucho tiempo. Intentaba documentar todo mentalmente, como si fuera un estudio sobre sensaciones humanas. Pero no había lógica, no había explicación científica que encajara. Los murmullos, los pasos, el cambio de temperatura, todo parecía conectado a algo invisible. Me preguntaba si otras personas realmente lo sentían o si era solo mi mente, pero los relatos de antiguos empleados confirmaban que no era solo imaginación. Algo en aquel lugar existía más allá de la comprensión, y eso me dejaba en alerta constante. Hoy, muchos años después, el hospital ha sido reformado. Las paredes antiguas fueron sustituidas, los pasillos iluminados, las habitaciones modernizadas. Pero aún así, cuando paso por enfrente, siento un escalofrío familiar. Es como si la memoria de aquel lugar todavía cargara el miedo de antaño. Sé que la realidad ha cambiado, pero mi recuerdo continúa vivo. Cierro los ojos y puedo escuchar los pasos, los susurros, sentir el frío en los huesos. Es una memoria que no se borra y que me acompaña siempre que pienso en aquella época. ¿Qué era real y qué era imaginación? Nunca lo sabré con certeza. Pero la sensación permanece, silenciosa, insistente, como si el hospital hubiera dejado una parte de sí dentro de mí. Durante mucho tiempo, intenté evitar hablar sobre esto con alguien. Parecía que, si lo contaba, las personas me juzgarían o dirían que estaba exagerando. Pero, en realidad, nunca exageré nada. Cada detalle que recuerdo está grabado con precisión, porque el miedo que sentí era demasiado real para ser olvidado. A veces, despierto a mitad de la noche y siento aquel frío repentino, como si el hospital antiguo estuviera allí nuevamente, a mi alrededor. Es extraño pensar que un lugar puede dejar una marca así en la memoria de alguien. Mis colegas, incluso los más escépticos, reconocen que ciertos lugares tienen energía propia. Pero nadie logra explicar por qué sucede eso. Es como si yo hubiera sido testigo de algo que existe en un umbral que no se ve. Un episodio que nunca olvidé ocurrió en un pasillo lateral. Iba a entregar medicamentos a una habitación aislada cuando noté que los pasos detrás de mí estaban sincronizados con los míos. Cada paso que yo daba, escuchaba otro eco exacto. Cuando me detuve, el sonido también se detuvo. Era imposible que fuera alguien, porque el pasillo estaba desierto. Respiré hondo y continué, intentando no mirar hacia atrás. Pero la sensación de estar siendo seguida persistía. Llegué a la habitación, cerré la puerta rápidamente y respiré profundo. Solo entonces logré relajarme un poco. Incluso después de años, recuerdo la ansiedad que sentí en aquel momento. Era una mezcla de miedo y confusión que no se explica. En otra ocasión, fui llamada para atender a un paciente que estaba en una habitación antigua, al final del pasillo. Cuando llegué, noté que el aire estaba más frío de lo normal. Intenté ignorarlo, pero el corazón se me aceleró sin motivo. El paciente dormía, así que no había nadie para causar ruidos. Pero mientras verificaba los signos vitales, escuché un susurro bajo y casi imperceptible.
Miré alrededor, pero no había nadie. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí, sentí que la presencia había desaparecido. Intenté racionalizar, pensando que fuera el viento o algún ruido del edificio antiguo, pero el frío en la espalda no mentía. Era algo real que mi mente no lograba explicar. Algunas noches, cuando la rutina estaba más tranquila, caminaba por los pasillos pensando en el día siguiente. Era casi meditativo, hasta que los ruidos comenzaban. Puertas cerrándose solas, pasos resonando, murmullos indistintos. Sabía que no podía evitar esos momentos, pero intentaba mantener la calma. Siempre que pasaba por una habitación aislada, sentía que había algo observando. Era una presencia silenciosa, pero innegable. Ya me han dicho que la mente humana crea recuerdos y sensaciones para lidiar con la soledad, pero yo sabía que aquello era diferente. Era una sensación de realidad intensa que no desaparecía fácilmente. Cada experiencia reforzaba que aquel hospital antiguo tenía historias que nunca serían contadas. Una vez, noté que algunas puertas estaban ligeramente abiertas, aunque yo estaba segura de haberlas cerrado. Fui a revisar cada una, pero no encontré nada. La sensación de que algo invisible estaba moviendo las cosas era palpable. Respiré hondo y continué mi turno, intentando no pensar en ello. Pero era imposible ignorarlo. Cada pasillo, cada habitación aislada, parecía cargado de memorias y recuerdos que no eran míos. Intentaba concentrarme en el trabajo, en los pacientes, en los informes, pero la sensación me perseguía. Hasta hoy, cuando paso por puertas antiguas o pasillos silenciosos, recuerdo ese frío que no se explica. Es un tipo de miedo que se pega a la piel sin pedir permiso. En una noche particularmente silenciosa, escuché pasos aproximándose mientras revisaba el inventario de medicamentos. Miré rápidamente, pero no había nadie. El sonido parecía venir de todos lados y, al mismo tiempo, de ningún lugar. Mi cuerpo se congeló por algunos segundos y mi respiración se volvió más rápida. Caminé despacio hasta la puerta del pasillo, manteniendo la mano apoyada en la pared, intentando sentir algo físico para convencerme de que estaba sola. Pero la sensación de estar siendo seguida no desapareció. Era un miedo sutil, diferente de un susto común. Algo en aquel lugar antiguo estaba más allá de la lógica, e incluso años después, todavía recuerdo cada detalle. Cierta madrugada, al pasar por una habitación aislada, sentí un olor fuerte y extraño que no logré identificar. Parecía algo antiguo, mezclado con humedad, pero había algo más, una sensación casi de alerta. Miré hacia adentro y nada se movía, pero algo parecía observarme. La luz tenue de las lámparas se reflejaba en las paredes, creando sombras que danzaban suavemente. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantenerme tranquila. Siempre que sucedía algo así, intentaba racionalizar, buscar una explicación lógica, pero algunas cosas simplemente no tenían explicación. Yo simplemente las sentía. Era como si el propio hospital estuviera vivo, probando a quién entraba y quién permanecía indiferente. Había habitaciones que evitaba a toda costa. Una de ellas, al final del pasillo, tenía una sensación de aislamiento intensa. Al pasar por allí, el aire se volvía pesado y parecía succionar la energía. Muchos colegas ya habían comentado que evitaban entrar en esa habitación durante la madrugada. Yo misma aprendí a sacarle la vuelta, incluso cuando necesitaba atender pacientes. La sensación de ser observada era constante y el frío en los huesos se intensificaba. Me he cuestionado si era solo mi imaginación o si algo realmente persistía allí. Pero los relatos de otros empleados mostraban que no era solo conmigo. El hospital antiguo tenía su propia historia y algunas partes de ella continuaban vivas de manera silenciosa. Un episodio curioso ocurrió cuando estaba revisando los expedientes antiguos. Mientras leía,
Escuché un chasquido fuerte en el pasillo. Miré, pero no había nadie. El sonido se repitió y parecía seguir mi ritmo. Era imposible que fuera coincidencia. Respiré hondo e intenté continuar mi trabajo, pero la sensación de estar siendo observada se intensificó. La mente intenta racionalizar, pero el cuerpo reacciona antes. La sensación de alerta permaneció hasta que salí del sector. Incluso años después, lo recuerdo como si fuera ayer. Es extraño darse cuenta de que las memorias físicas y emocionales pueden persistir tanto tiempo, dejando rastros que no desaparecen con la reforma o el tiempo. Hoy, cuando paso por el lugar reformado, todavía siento la presencia silenciosa del antiguo hospital. Las paredes nuevas y los pasillos iluminados no borraron completamente las memorias que cargaba. Algunos detalles, pequeñas sombras o susurros del recuerdo, todavía aparecen en mi mente. Es como si el lugar hubiera dejado una marca permanente, algo que no se ve, pero se siente. Intento explicarlo a mis amigos, pero pocos entienden. No se trata de superstición, solo de una memoria sensible e intensa. La experiencia me enseñó que ciertos lugares guardan recuerdos de una forma casi física, y que el pasado, aunque transformado, puede continuar vivo en quien estuvo allí. Recuerdo una noche en la que el silencio era casi sofocante. Caminaba por los pasillos, revisando las habitaciones, y noté que hasta los relojes parecían marcar un tiempo diferente. El tic-tac parecía más lento, más pesado. Un escalofrío subió por mi espalda cuando noté que la puerta de una habitación aislada estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Respiré hondo y me acerqué despacio. Cuando miré, no había nada más que la oscuridad de la habitación, pero la sensación de que alguien o algo estaba allí permaneció. Salí rápidamente con el corazón latiendo fuerte, intentando convencerme de que era solo cansancio, pero no lo era. Sabía que no era solo eso. Algunos colegas me contaron historias parecidas, relatos de pasos, murmullos y puertas que se cerraban solas. Al principio dudaba, pensando que eran bromas o exageraciones, pero después de vivir algunas experiencias, me di cuenta de que no eran inventadas. Había algo en aquel hospital antiguo que resistía al tiempo, aunque nadie más lograra explicarlo. Cada pasillo parecía guardar recuerdos invisibles. Cada habitación tenía su propia memoria, y de alguna forma, mi presencia parecía despertar esas sensaciones. No había lógica ni explicación científica que se aplicara. Solo existía la certeza de que el lugar tenía vida propia. En otra ocasión, noté que algunos objetos se movían levemente sin que nadie los tocara. Una silla se empujó sola. Una puerta chirrió con un viento inexistente. Intenté racionalizar, pensando en corrientes de aire o en el piso irregular. Pero la frecuencia con la que ocurría me dejó insegura. Cada evento era pequeño, casi imperceptible, pero sumado daba una sensación de presencia constante. Comencé a darme cuenta de que el hospital antiguo era más que solo paredes y habitaciones. Cargaba ecos de quienes estuvieron allí, de experiencias vividas, de emociones acumuladas, y yo, de algún modo, sentía todo eso intensamente. Una noche, fui llamada para una atención en una habitación que nunca había visitado antes. Al entrar, sentí el aire pesado, casi sofocante. El paciente dormía y no había nadie más que yo, pero sentí ojos sobre mí, observando cada movimiento. Me quedé quieta por algunos segundos, intentando convencerme de que era paranoia. Respiré hondo y comencé a atender al paciente, pero el frío persistía. Cada sonido parecía amplificado. El clic de los aparatos, el crujir de la cama, hasta el susurro de mi propio paso. Sabía que necesitaba concentrarme, pero algo en esa habitación pedía que no estuviera allí sola. Había pasillos que evitaba completamente por la noche.
Uno de ellos, al final del piso, era especialmente incómodo. Siempre que necesitaba pasar por allí, sentía una presión invisible en los hombros, como si algo estuviera intentando empujarme hacia afuera. Algunos colegas decían que a ese pasillo no le gustaban las visitas, y comencé a creerlo. La sensación era física, casi dolorosa. Cada paso era calculado, cada respiración consciente. Llegué a llevar linternas extra o a apoyarme en las paredes para avanzar. Aún así, la incomodidad no desaparecía. Era un tipo de miedo que no se explica, algo que se siente y que permanece incluso después de años. Una madrugada, mientras reorganizaba el almacén de medicamentos, escuché pasos detrás de mí. Miré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. El sonido parecía venir de todos lados, pero al mismo tiempo de ningún lugar. Respiré hondo, intentando ignorarlo, pero el instinto decía que no estaba sola. Caminé despacio, manteniendo la mano apoyada en la pared, buscando algún contacto físico con la realidad. La sensación de ser seguida no desaparecía. Era un miedo silencioso, constante, que me mantenía alerta. Incluso ahora, al recordar, siento el corazón latir más rápido. Es imposible olvidar sensaciones así, tan intensas y sin explicación. En otra noche, noté que las puertas se movían solas, incluso sin corriente de aire. Una ventana se abrió levemente y el ruido de la cortina balanceándose parecía susurrar. Cada sonido me dejaba más atenta. Intentaba racionalizar, pero era difícil. La mente busca explicaciones, pero algunas cosas no tienen respuesta. La sensación de estar siendo observada era constante, incluso cuando estaba sola en el pasillo. Sentía algo antiguo que no me pertenecía, pero que insistía en manifestarse. Era una presencia silenciosa, pero lo suficientemente clara como para dejarme inquieta. Una vez encontré un diario antiguo de una enfermera que trabajó en aquel hospital décadas antes. Describía experiencias muy parecidas a las mías. Pasos, murmullos, puertas que se cerraban solas. Eso me dejó impresionada. No era solo mi imaginación, algo realmente sucedía en aquel lugar. Cada relato confirmaba mis recuerdos, mis sensaciones. Era como si el hospital antiguo tuviera una historia invisible, contada solo por quien la vivenciaba. Me acordé de cada pasillo, cada habitación, cada sensación de frío y observación. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Había noches en las que me sentía exhausta y, aún así, no lograba relajarme. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra más viva. Intentaba concentrarme en el trabajo, en los pacientes, pero el ambiente insistía en recordarme que algo estaba allí, algo invisible, silencioso, pero presente. Me daba cuenta de que no podía controlar esas sensaciones. Formaban parte del lugar y yo era solo una testigo. El miedo se mezclaba con la curiosidad, creando una tensión constante. Cada noche dejaba marcas que cargaría por el resto de mi vida. Hoy, al pasar por el hospital reformado, todavía siento ecos de aquellos pasillos antiguos. La memoria mantiene vivos los pasos, los susurros, el frío intenso. Es como si parte del hospital antiguo se hubiera quedado conmigo, aunque las paredes y habitaciones hayan cambiado. Intento racionalizar, pero sé que esos recuerdos son reales. No hay explicación lógica, solo recuerdos que persisten. Es curioso cómo ciertos lugares dejan marcas invisibles en quienes estuvieron allí. Y después de tanto tiempo, no logro librarme de la sensación de que todavía hay algo allá, observando silenciosamente. Algunas veces despierto a mitad de la noche y siento aquel frío familiar, el mismo que me acompañaba en los pasillos del hospital antiguo. Es un escalofrío que recorre la espalda, silencioso, insistente, imposible de ignorar.
Cierro los ojos y por algunos segundos siento los pasos resonando detrás de mí. Intento recordar que todo cambió, que el edificio fue reformado, que las habitaciones y pasillos antiguos ya no existen, pero la memoria insiste en traer a la superficie cada detalle. Es como si el hospital hubiera dejado un pedazo de sí conmigo y yo nunca hubiera logrado devolverlo. Conversando con colegas más jóvenes, noto que ellos no sienten nada parecido. Para ellos, es solo un edificio antiguo, con pasillos largos y habitaciones aisladas. No perciben la presión, el frío, el sonido de pasos que no existen. A veces me pregunto si soy simplemente demasiado sensible, si mi mente lo inventó todo. Pero no, sé que no es así. Cada sensación que sentí fue real, tan palpable como el toque de un paciente o el olor del medicamento. La diferencia es que esas sensaciones no tienen explicación, no tienen lógica. Solo existen para quien pasó por aquello. Recuerdo una noche en la que pensé en llevar a alguien conmigo para mostrarle el pasillo que más me asustaba. Pero antes de salir, desistí. Tuve miedo de que la experiencia fuera diferente para otra persona, que no sintiera nada, y eso me dejaría aún más aislada. El hospital antiguo era un secreto silencioso, guardado solo para quien ya había vivido aquellas noches. Había una intimidad extraña entre ese lugar y yo, algo que nadie podría compartir totalmente. Era mi miedo, mi memoria, mi experiencia, y eso me dejó con una sensación permanente de respeto, casi reverencia, por aquello que no se ve. Con el tiempo, aprendí a convivir con esos recuerdos. No me paralizan, pero nunca me dejan totalmente tranquila. Cada vez que paso por edificios antiguos o pasillos silenciosos, siento un eco de lo que viví. Es una mezcla de fascinación y aprensión, como si el mundo tuviera capas invisibles que solo algunas personas logran percibir. El hospital antiguo me enseñó que ciertas experiencias no necesitan ser entendidas, solo sentidas. Que los lugares guardan recuerdos que no nos pertenecen, pero que de alguna forma nos eligen para cargarlos. Hoy, la ciudad ha cambiado, el hospital ha cambiado, pero el recuerdo permanece. A veces me quedo mirando edificios antiguos y siento aquel frío súbito, aquel escalofrío que no miente. Nunca descubrí si era algo sobrenatural o solo mi percepción agudizada, pero eso no importa. Lo que importa es que viví aquello y que cada sensación, cada paso resonando en los pasillos silenciosos, continúa conmigo. Tal vez el hospital antiguo nunca haya dejado de existir, solo cambió de forma. Y tal vez, si cierro los ojos, todavía logre escuchar los susurros y pasos de quienes pasaron por allí antes que yo. Hola a todos. Nunca pensé que contaría algo así, pero hasta el día de hoy esto me molesta bastante. Todo empezó en un momento muy común. Me estaba mudando de apartamento después de un divorcio medio agotador. Necesitaba deshacerme de espacio, vender muebles, donar cosas y guardar lo que no cabía. Fue cuando alquilé un box trastero. Esto sucedió en San Luis Potosí. Elegí un depósito sencillo y barato. Nada sofisticado, solo práctico. El contrato era mensual y flexible. El box quedaba al fondo del galpón. Llevé cajas de libros, ropa de fuera de temporada y algunos objetos sentimentales, cosas que no quería tirar. Usé un candado nuevo. En la primera semana todo fue normal. Organicé todo con mucho cuidado. Cajas pesadas al fondo, las ligeras más cerca de la puerta. Puse etiquetas en casi todas. Libros con libros, ropa con ropa, objetos personales juntos. Cerré el candado con atención e incluso llegué a fotografiar por precaución, más por hábito. Volví allí unos 10 días después. Quería recoger un abrigo específico.
En cuanto abrí la puerta, sentí algo medio extraño. Nada estaba revuelto, pero algo no encajaba. Las cajas no estaban exactamente iguales, no era desorden, era organización, solo que no a mi manera. Pensé que era distracción. Tomé el abrigo y me fui. En el camino me quedé cuestionándome si yo misma lo había movido, si había reorganizado sin recordar. Eso sucede cuando la cabeza está llena. Trabajo, mudanza, vida personal. Lo ignoré por completo en aquella época. No lo comenté con nadie ni anoté nada. Preferí pensar que era cansancio. En la tercera visita quedó más claro. Una caja de libros estaba abierta, pero no se habían llevado nada. Los libros estaban separados por tipo, novelas por un lado, libros técnicos por otro. Yo no había hecho aquello, estoy segura de eso. Recordaba bien cómo lo guardé. El candado estaba intacto. Comprobé todo con cuidado. Ningún objeto faltaba, ninguna señal de forzamiento. Las cajas estaban más alineadas. Algunas que estaban juntas ahora estaban en lados opuestos. Era una organización fría, casi como un inventario. Sentí una incomodidad extraña, pero aún así intenté ser racional. Hablé con la administración y pregunté sobre los accesos. Dijeron que solo yo tenía la llave. Las cámaras no cubrían aquel pasillo, pero nunca hubo quejas similares. El empleado se rió un poco y dijo que yo debía de haberlo olvidado. Aquello me irritó más de lo que me ayudó. Salí de allí con un nudo en el estómago y empecé a pensar en ello todos los días. Empecé a anotar todo lo que guardaba, hacía listas en el celular y fotografiaba antes de cerrar. Aún así, en la visita siguiente, los cambios continuaron. Siempre sutiles, nunca agresivos, objetos agrupados por función, como si alguien estuviera catalogando sin prisa, sin error. Era eso lo que más me asustaba. El miedo no era el robo, era la sensación de presencia, de alguien que entraba con calma, que conocía mis cosas y no dejaba rastros. Empecé a evitar ir sola, incluso sin motivo concreto. Algo allí parecía atento, observando, organizando, como si aquel espacio no fuera solo mío. En la quinta visita ya estaba tensa. Abrí el box despacio, casi esperando algo. No había nadie, claro, pero el aire parecía diferente. Una caja de fotos había cambiado de lugar y estaba más cerca de la puerta, como si hubiera sido separada de las otras. Fotos de familia junto a documentos. Yo nunca mezclaría esas cosas. Sentí un apretón en el pecho. Empecé a sentir vergüenza del miedo. Parecía una exageración quejarse de eso, pero evitaba estar allí mucho tiempo. Tomaba lo que necesitaba y salía. Aún así, lo miraba todo y lo comparaba con las fotos. Las diferencias eran pequeñas, pero constantes. Siempre una lógica que no era la mía, como si alguien tuviera otro criterio. Lo que más me intrigaba era que nada parecía hecho con prisas, ninguna caja tirada, nada fuera de lugar por descuido. Era todo metódico, objetos frágiles bien protegidos, pesos mejor distribuidos, una organización casi profesional. Eso me puso más nerviosa. No era vandalismo, era cuidado. Pensé en cambiar el candado. Compré uno más caro, de esos más gruesos. Anoté el número de la llave y lo comprobé varias veces. En la visita siguiente, nuevamente, todo había cambiado. Ahora hasta las cajas etiquetadas habían sido reposicionadas, sin errores, sin confusión. El candado estaba perfecto. Empecé a perder el sueño. Me quedaba revisando las fotos, intentando hallar alguna explicación. Llegué a pensar en cámaras ocultas, pero desistí. Aquello parecía llevar demasiado lejos. Al mismo tiempo, sentía que ignorar no resolvía nada. Era como si alguien insistiera en ser notado, pero sin mostrarse. Después de casi 3 meses, decidí cambiar de box. Pensé que cambiar el espacio tal vez rompería aquello. La administración no hizo preguntas. Tomé un box en otro pasillo, más cerca de la entrada. El día de la mudanza,
Llevé solo parte de las cosas, no todo de una vez. Quería observar con calma. Organicé el nuevo box rápidamente, sin mucho esmero esta vez. Cerré el candado y me fui. Volví 2 días después con la idea de traer el resto. Cuando abrí la puerta, mi cuerpo se heló entero. Al fondo del box nuevo, había un objeto que yo conocía muy bien. Era una caja pequeña del box antiguo. Me quedé parada algunos segundos intentando entender lo que veía. Aquella caja aún estaba en el box antiguo, estaba absolutamente segura. Dentro de ella había cartas antiguas atadas con un elástico. Yo no había traído aquello, ni lo había olvidado allí por error. La abrí con las manos temblando. Las cartas estaban allí, en el mismo orden, tal como yo recordaba. Salí del depósito en ese instante, ni siquiera cerré bien. Fui al coche llorando, más por nervios que por miedo. No volví aquel día ni la semana siguiente. Pedí ayuda a un amigo para buscar el resto. No pude volver a entrar sola. Le expliqué todo de forma vaga. Le pareció extraño, pero no discutió. Dijo que no percibió nada fuera de lo normal. Hoy, todas esas cosas están en mi casa, esparcidas, sin un orden definido. Evito organizar demasiado. Puede parecer una tontería, pero sigo pensando en ello. Nunca supe cómo esa caja fue a parar allí. No hubo invasión, ni error. Nada fue robado, solo reordenado, como si alguien lo hubiera hecho por mí y además supiera dónde debería estar todo. A veces pienso en volver allá, pasar por delante del depósito solo para ver si todavía existe, pero siempre desisto en el último momento. No siento curiosidad, siento un aviso extraño, como cuando uno sabe que no debe tocar algo, incluso sin entender el motivo. Es una sensación silenciosa que aprieta en el fondo del estómago. Nunca conté esta historia entera, solo partes, siempre restándole importancia, diciendo que era confusión o estrés de la mudanza. Pero hay cosas que no se explican así. Yo sé cómo organicé aquellas cajas. Recuerdo el peso, el esfuerzo, el cuidado con los objetos frágiles, y sé que no fui yo. No fue olvido, no fue distracción. Lo que más me perturba no es la idea de que alguien entre, sino la intención detrás. Nada fue robado, nada fue roto. Todo parecía hecho para mejorar, como si alguien hubiera decidido que mis cosas estarían mejor separadas de aquella manera. Como si el espacio no fuera solo mío, como si yo fuera solo la dueña temporal. Hasta hoy, cuando organizo armarios o cajas aquí en casa, tengo la impresión de que algo ha cambiado. No en el lugar, sino en la forma en que lo miro. Evito alinear demasiado. Evito separar por categorías. Dejo todo un poco fuera de orden, como si el desorden fuera una protección, una forma de decir que todo está vivo y que nadie más necesita interferir. Tal vez no fue nada sobrenatural, tal vez exista una explicación sencilla que nunca descubriré. Pero aquella caja en el box nuevo, antes de que yo la llevara, es algo que no puedo borrar. En San Luis Potosí, alquilé un espacio para guardar cosas y salí con la sensación extraña de que alguien o algo estaba más interesado en ellas que yo, y que, de alguna manera, todavía sabe exactamente dónde debería estar cada una.